Hace más de 150 años, el economista y filósofo William Stanley Jevons descubrió algo curioso sobre el número 4. En sus experimentos, lanzaba al azar una cantidad de frijoles en una caja y anotaba qué tan rápido y qué tan correctamente podía decir cuántos había. Arrojaba los frijoles, luego, tras un vistazo fugaz, de no más de un segundo, adivinaba cuántos había. Luego los registraba en un papel y los comparaba con el valor real, anotando los aciertos y errores. Descubrió que hasta 4, sus respuestas eran casi siempre correctas. Pero a partir de allí, los errores aumentaban, igual que el tiempo que tardaba. Entonces, tras más de 1000 intentos, observó un patrón claro. Cuando había 4 frijoles o menos en la caja, siempre acertaba. Pero con 5 frijoles o más, sus estimaciones rápidas a menudo eran incorrectas. Este es un fenómeno curioso que quizá no notaste, pero tu cerebro sí. Cuando hay pocos elementos, 1, 2, 3, 4, la respuesta simplemente aparece en tu cabeza. No contaste. No estimaste. Solo supiste. Pero cuando la cantidad aumenta, empiezan las dudas. 5, 6, 7. ¿O eran 8? A partir de allí, empieza el conteo o la estimación. Ya no es automático. Tu cerebro se ve obligado a usar otros recursos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el cerebro humano tiene esta extraña frontera entre lo que ve con certeza y lo que tiene que estimar? Esta condición para reconocer cantidades pequeñas al instante se llama subitización, que viene del latín subitus, que significa repentino. Y fue William Jevons el primero en estudiar este fenómeno, allá por el siglo XIX. Esto es algo que hacemos sin esfuerzo desde niños. ¿Pero por qué? Porque nuestro cerebro usa 2 sistemas separados. Sabemos que el cerebro emplea 2 mecanismos distintos para procesar cantidades. Uno para números pequeños, rápido y preciso, y otro para cantidades más grandes, basado en una estimación menos precisa. Este segundo sistema depende de la ley de Weber. Ernst Weber, luego de largos estudios, formuló su famosa ley que establece que la diferencia, apenas perceptible, entre 2 estímulos es proporcional a la magnitud del estímulo original. Que cuanto mayor es la cantidad, más ruido y menos precisión en la estimación. En otras palabras, cuanto mayor sea el estímulo inicial, mayor deberá ser el cambio para que la persona vea clara la diferencia. En la imagen se muestra un ejemplo. Los paneles con 10 y 20 puntos muestran una diferencia absoluta de 10 puntos, que es fácilmente perceptible debido a la baja intensidad inicial. Los paneles con 110 y 120 puntos también tienen una diferencia de 10 puntos, pero esta diferencia es menos notable porque la intensidad inicial es mayor. Entonces, volviendo, vemos que el cerebro usa 2 sistemas. Sistema preciso, para 1 a 4 elementos, corteza prefrontal. Sistema aproximado, para números grandes, lóbulo parietal. Esto se sabe gracias a estudios en neurociencia de los registros intracraneales realizados en pacientes con epilepsia, como en el estudio de Cutter y colegas, 2023. Todas las fuentes y estudios de inspiración de este video los dejaré abajo en la descripción. Lo más increíble es que hay neuronas específicas que responden con más fuerza a ciertos números, algunas se activan con más potencia ante el 2, otras ante el 3, otras ante el 4. Pero esas respuestas neuronales se van difuminando a medida que crece el número de elementos. Como si el cerebro fuera experto en distinguir entre el 2 y el 3, pero mediocre al diferenciar entre el 12 y el 14. Experimentos muestran que bebés de 6 meses prefieren mirar grupos con más objetos, pero solo si la diferencia es grande, por ejemplo, si se colocan 2 y 8, miran al objeto de 8. Con diferencias pequeñas, por ejemplo 4 y 5, no notan el cambio. Esto sugiere que nacemos con este sistema de aproximado. ¿Pero y los animales también lo hacen? Los primates, cuervos e incluso los peces muestran subitización. Un estudio con chimpancés reveló que pueden memorizar la ubicación de números pequeños, 1 a 4, en una pantalla, pero no más. ¿Podría esto ser un límite biológico compartido? La tribu Pira en la Amazonía solo tiene palabras para 1, 2 y muchos. Para ellos, todo lo demás es aproximado. Esto refuerza la idea de que el lenguaje numérico depende de nuestra capacidad cerebral. La forma de contar de esta tribu se merece un video aparte, para un futuro. En los últimos años hubo algunas investigaciones donde la precisión para contar números entró en juego otro factor, la simetría.
Un estudio publicado en Scientific Reports en 2022 mostró que cuando los objetos que observamos están organizados simétricamente, como en un patrón visual balanceado o geométrico, tendemos a subestimar cuántos hay. Por ejemplo, experimentos donde personas deben decir cuántos puntos ven en una fracción de segundo, muestran que cuando hay 8 puntos organizados en un patrón circular y perfectamente balanceado, se tiende a subestimar y terminan diciendo menos de lo que realmente es. Pero si esos mismos 8 puntos están dispersos aleatoriamente, la percepción es más precisa. Esto sucede porque la simetría produce un efecto de reducción perceptiva. El cerebro tiende a ver los objetos organizados como un todo o como grupos, y no como unidades individuales. Esa integración visual hace que sientan como menos cantidad. En cambio, el desorden o la aleatoriedad rompe esa ilusión y nos fuerza a ver cada elemento como una entidad independiente. Lo fascinante es que este sesgo desaparece cuando el número de objetos es grande, por ejemplo, más de 20. El efecto de la simetría deja de importar. ¿Por qué? Porque entramos en el terreno del sistema de estimación, ya no subitizamos, ahora adivinamos. Y en ese campo, la simetría no engaña tanto. ¿Por qué el cerebro no evolucionó para ser igual de preciso con números grandes? Los investigadores de los artículos sugieren que fue una cuestión de eficiencia energética, distinguir entre un depredador y 3 era una cuestión de vida o muerte. Pero saber si había 50 o 55 frutos en un árbol no cambiaba su supervivencia. El cerebro optimizó sus recursos para lo urgente. Vamos a terminar este video con algunas aplicaciones que pueden surgir de lo contado en el video y una pregunta final. Educación matemática. Entender esto podría revolucionar cómo enseñamos matemáticas. Por ejemplo, usar visualizaciones concretas para números pequeños antes de pasar a abstracciones grandes. Diseño de tecnología. Las mejores interfaces, como los cajeros automáticos, usan menor o igual que 4 opciones por pantalla. Apple y Google aplican este principio en sus diseños. Trastornos como la discalculia. Personas con discalculia tienen dificultades incluso con números pequeños. Estudiar la subitización podría ayudar a diseñar terapias más efectivas. Por último, resulta que las computadoras no tienen problema con números grandes porque usan representaciones simbólicas. Pero, si se quisiera hacer una inteligencia artificial basada en cómo actúa el cerebro humano, ¿cómo se podría hacer que la máquina subitice? ¿Será posible diseñar algoritmos que subiticen como nosotros? Pues eso parece haber logrado un grupo de investigadores recientemente. Pero ese es tema para otro video, nos vemos la próxima.